Amado Dios que moras en los cielos, te damos gracias por darnos la vida, la salud y sobre todo, Señor, por sostener nuestra vida, nuestra paciencia. Y te pedimos, oh Dios, que puedas darnos de tu Espíritu Santo en esta mañana para comprender esta gran realidad que nos rodea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, estimados hermanos, amigos. Muchas gracias por estar conectados en esta mañana a través de las diferentes redes y las diferentes plataformas a esta tu iglesia de Corpus Christi Spanish en la ciudad de Corpus Christi. Queremos agradecerte por estar en esta mañana participando, pero también pedirte que puedas compartir y comentar el mensaje de esta mañana. ¿Cuántos de nosotros en alguna oportunidad hemos pasado momentos muy difíciles? Yo estoy seguro que muchos lo hemos pasado. Sin embargo, al pasar estos momentos difíciles en la vida, sentimos que realmente hemos tocado el suelo. Sin embargo, al día a día siempre estamos trabajando y trabajamos una y otra vez sin parar y sin descansar. Quizás trabajamos apuntando a un destino, a comprarnos una casa, un auto, la educación de los hijos, la universidad, muchas cosas que nosotros podemos buscar o soñar. Pero ¿te has preguntado alguna vez si hay un sueño mayor a este? ¿Si hay una oportunidad mejor que esta? ¿Y qué hacer en los momentos más difíciles de nuestra vida cuando encontramos o tocamos el suelo y no podemos salir de él? Bueno, quiero leer contigo el texto clave de esta mañana que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 29. Proverbios, capítulo 22, versículo 29, dice de la siguiente manera: ¿Has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará, no delante de gente de baja condición. Cuando nosotros leemos este texto y empezamos a buscar un sinnúmero de versiones que puedan acompañar esta traducción, encontramos algo especial en este texto. Hay una palabra aquí que sale a relucir. Y es que cuando leemos el texto decimos que hay un hombre cuidadoso, o hay un hombre diligente, o hay un hombre trabajador, o hay un hombre hábil en lo que hace. Pero la palabra que la Biblia en hebreo utiliza para esta traducción de cuidadoso o diligente es la palabra mahir. ¿Y qué significa mahir? Bueno, mahir tiene muchos significados. Uno de ellos es solícito, hábil, diestro, ligero, rápido, diligente. Pero ¿saben que en ocasiones esta palabra no solo ha designado lo que hemos visto, sino que también se puede entender como dispuesto a servir? Y esta característica, y justamente con esta palabra mahir, la encontramos en solo 3 personajes de la Biblia. 3 personajes que son un ejemplo en esta situación, en su disposición a servir. Y esos son José, Daniel y Pablo. Solícitos a servir, dispuestos a servir, con habilidades para ayudar. Esta mañana vamos a ver la historia de José, alguien dispuesto a servir. Y la historia de José se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 37, al que vamos a ir ahora en esta mañana. Pero sobre todo, vamos a darnos cuenta que José pasó 3 eventos en su vida que marcaron su vida rotundamente. El primero de ellos se encuentra en Génesis, en el capítulo 37, como lo habíamos mencionado anteriormente. Génesis, capítulo 37. Muy bien, si lo tenemos, vamos a empezar a darle lectura. Dice así, Génesis, capítulo 37. Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. ¿Te has puesto a pensar en lo que realmente está diciendo este capítulo? Este capítulo está diciendo que la historia de Jacob inicia con José. Miren lo que dice el texto aquí en el verso 2 expresamente. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años. Total, ¿va a hablar de Jacob o va a hablar de José? ¿De quién va a hablar?
Tal parece que la historia de José está muy ligada a la historia de Jacob. Los dos tienen una relación increíble. Número uno, porque Jacob perdió el nombre. Recuerda, Jacob ahora se llamaba Israel y el evento lo tenemos registrado aquí en los capítulos anteriores. Pero la historia de este Jacob, la historia de este Israel, continúa en la vida de José. Y es por eso que el texto dice que su historia inicia con José, porque José tiene algo tan importante que nos relaciona con Jacob. ¿Cuál será eso importante? Veamos. En primer lugar, cuando nosotros estamos leyendo la historia del capítulo 37, la de José, encontramos una serie de características con respecto a José. En el versículo 3, por ejemplo, se dice que José era el más querido de entre sus hermanos con Jacob. Era el más amado, era el apapachonado, era el querido, era el hijo que Jacob amaba, que deseaba, que quería, que estuviera a su lado. Jacob tenía muchos hijos, pero tenía una predilección por José. Y dice además, desde el verso 5 al verso 7, que José era amado por su padre, pero aborrecido por sus hermanos. Y sus hermanos no lo querían por una característica especial de José: sus sueños. Los sueños de José estaban marcando su vida. Y esto permitía que sus hermanos lo odiasen por eso. Dice además en el verso 11 que sus hermanos le envidiaban. ¿Saben por qué le envidiaban a José? Porque José era amado de Jacob. ¿Y por qué amaba Jacob a José? Porque José era un joven amable, era un joven con valores, era un joven sencillo, era un joven que estaba dispuesto a servir. Y el primero que empezó a servir fue a su padre. Siempre estuvo con su padre, siempre ayudó a su padre, era el menor de todos. Sabía que sus hermanos se portaban mal y esto disgustaba a José, y sabía que esto le disgustaría a Jacob. José conocía muy bien cuál era el propósito de Dios en la vida de Jacob, lo sabía muy bien. Sin embargo, José quería que ese propósito se pudiese cumplir en ellos. Pero él, cada que veía a sus hermanos, veía que ninguno de ellos tenía respeto por las cosas de Dios. Y por esa razón, José era odiado. Era odiado porque él era el que se portaba bien. ¿Sabes? Muchas veces cuando nosotros cambiamos de estilo de vida, mucha gente nos odia por eso, ¿verdad? Cuando decidimos no mentir, cuando decidimos no engañar, cuando decidimos portarnos bien, hay personas que les disgusta eso. Es más, cuando decidimos vestir bien, hay personas que les disgusta también eso. Cuando decidimos poner una sonrisa en nuestro rostro en vez de la tristeza que siempre tenemos, la gente también te odia. La gente empieza a odiar todo lo bueno, aunque en el fondo del corazón lo quiere alcanzar. Pero es justamente esa frustración la que lleva a las personas a odiarte. La frustración de querer ser lo que tú has decidido, pero no poder hacerlo. Los hermanos de José también tenían esta situación en su corazón. Ellos querían ser lo que José decía, sabían que era de invaluable estos actos de ser bondadoso, cariñoso, hospedador, amable. Sabían que era necesario hacerlo, pero los hermanos de José no podían hacerlo, no querían hacerlo, no estaba en su decisión. Ellos todavía querían vivir el presente, querían vivir como Esaú. Y por esa razón, José, cada vez que veía a sus hermanos portarse mal, pues lo informaba a su papá. Y sus hermanos odiaban mucho a José por esto, lo envidiaban porque él era todo lo que ellos también querían ser. Además, en el verso 18, aparte de haber tenido todos estos encuentros de los sueños, de los relatos que José contaba de lo que venían a su cabeza y hacía que sus hermanos se desesperasen porque pensaban que José se creía superior a todos, conspiraron para matarlo. Verso 18 dice que ellos se reunieron para conspirar. Sus propios hermanos. Aquí estamos viendo un capítulo en la vida de José donde él pasó a ser traicionado por su propia familia. Los hermanos de José entonces decidieron matarlo. Pero cuando empezaron a sacar las conclusiones de lo que pasaría si lo mataban, se dieron cuenta que en realidad esto podría ser muy difícil para la vida de Jacob.
quien amaba demasiado a José. Así que decidieron mejor venderlo. Entre matar y vender, prefirieron venderlo y deshacerse de José, pero no matarlo y no ensuciar sus manos con sangre. Y ustedes conocen un poco la historia. Ellos lo llevaron en un pozo, luego lo sacaron del pozo, lo vendieron a unos madianitas que pasaban por ahí y los madianitas se lo llevaron como un esclavo. Y dice la Biblia que desde ese instante José pasó a ser de hijo a esclavo. Antes era hijo de Jacob, era el amado de Jacob, era su hijo predilecto y ahora pasaría a ser un esclavo. Sus hermanos lo odiaban, su padre lo amaba, sus sueños lo ponían en contradicción con sus hermanos, con su familia. Y por esa razón, dice el verso 28, que lo vendieron por 20 piezas de plata. Y así sus hermanos pensaron que habían ganado. ¿Por qué? Porque no habían matado a su hermano, pero sí lo habían vendido y tenían dinero. El problema fue cuando se acercaron a Jacob y llevaron los vestidos de José. Y entonces tuvieron que mostrarle a Jacob, a su padre, que José había sido muerto por fieras. Ellos pensaron que Jacob lo iba a comprender porque este era un suceso un poco común en el campo. Pero Jacob no resistió esta tristeza, se apenó tanto que dice la Biblia que él deseaba la muerte. Él deseaba morirse porque su hijo más amado había muerto, desgarrado por unas fieras. Y él quería llorar, dice la Biblia que quería afligirse hasta el punto de morir solo de aflicción. Así que nosotros vemos aquí en esta primera parte que José pasó a ser de hijo predilecto a un esclavo. Perdió todo lo que tenía en su casa y fue vendido por apenas 20 piezas de plata a los madianitas. Increíblemente los textos rápidamente pasan la historia y dicen que estos madianitas llegaron a Egipto y lo vendieron a Potifar. Sabes que en el libro Patriarcas y Profetas, un libro que deberíamos leer, dice que tristemente José iba en el carruaje de los madianitas hacia un futuro incierto. Triste porque nunca pudo despedirse de su padre, triste porque no se llevaba ningún recuerdo de su familia más que el hecho de haber sido vendido. La túnica de colores que Jacob le había tejido a José ya no estaba con José, ahora José iba sin esta túnica y se iba solo. Pero allí en ese instante también vinieron a su mente, a la mente de José, las promesas que Dios hizo con Jacob. Paso a paso él recordaba, hora tras hora él recordaba lo que Jacob les había contado de su existencia, de su vida. Jacob les había contado lo que había pasado en su vida. Jacob les había contado cómo es que él llegó sin dinero a la tierra de Labán y se casó y fue defraudado por su familia, fue estafado porque él era un estafador. Todas estas cosas Jacob le contó, pero también le contó cómo es que Dios apareció una noche en sus sueños y le mostró una escalera de la tierra al cielo. Y cómo es que Dios nunca falla. Y por esa razón, José, solitario, un muchacho, apenas 17 años, con las lágrimas entre los ojos, siendo esclavizado, iba con destino desconocido, pero iba con Dios. Saben que tú y yo en esta vida también pasamos dificultades como la de José. En esta vida también pasamos dificultades de aislamiento. Pasamos dificultades de estar solitarios, sin hijos, sin esposo, sin esposa, sin familia, sin nadie. Salimos por la ventana de nuestra casa y no vemos más que autos y otras casas, pero no vemos a las personas. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes abandonado? Nadie te llama, nadie te busca. Y a veces pensamos que todas estas situaciones son por nuestra culpa. En la soledad de nuestro castigo, de nuestro pecado, pensamos que somos tan pecadores que Dios se olvidó de nosotros. Y déjame decirte una cosa especial. Esta desgracia que pasó con José es una de las desgracias que pasa también con cada uno de nosotros. No porque hayamos sido vendidos, sino porque hemos pasado de ser hijos de Dios a ser esclavos del pecado.
José había caído en esta situación tan triste. Y tú y yo estamos también en esta misma situación. Hemos llegado a ser esclavos del pecado. Y lo que deseamos más en el mundo es salir de él. Pero la Biblia dice que a pesar de este suceso tan duro en la vida de José, Dios permaneció con él. Y aquí viene la segunda fase en la historia de José. Desde el capítulo 39 en adelante, nosotros vamos a ver repetidamente cómo es que Dios se encargó de dejarnos claro que en medio del momento más terrible de la vida de José, Dios estuvo allí. Por ejemplo, mira tú en el verso 2. En el verso 2 del capítulo 39 dice que Jehová estuvo con José. Dice así aquí en mi Biblia, y tú lo puedes también leer en la tuya. En el verso 2 dice, pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Dios estaba con José. José decidió en el momento de irse como esclavo, decidió aferrarse a Dios. Y Dios permaneció con él. Qué interesante, que a veces en los momentos de crisis nosotros pensamos al contrario. Ay, Dios me ha defraudado, Dios no me quiere, Dios no me ama, ¿por qué me manda este castigo a mí? Y en vez de aferrarnos a Dios, nos soltamos de su mano. En el momento que más lo necesitamos es en el momento en el que nosotros huimos. Dice la Biblia que en el momento en el que José fue abandonado, fue vendido y fue comprado, Dios siempre estuvo con él. Pero no es todo. Dice el verso 3 que su amo, el amo de José, vio que Jehová estaba con él. Así que no solamente es decir que nosotros estamos con Dios y que Dios está con nosotros, sino que las demás personas noten que Dios está con nosotros. Dice la Biblia que Jehová estaba con José, pero el amo de José también vio que Jehová estaba con José. Dice además el verso 5, Jehová bendijo a José en su trabajo. Qué interesante. Así que como Dios estaba con José, su amo vio que Dios estaba con José, Jehová bendijo el trabajo de José. Y todo lo que él hacía, lo hacía bien, porque Dios estaba con él. Sin embargo, a pesar de que él tuvo un buen trabajo, José estuvo en la casa de Potifar, la mujer de Potifar insistió en hacerlo pecar. Mire, a veces pensamos que lo peor ya llegó, pero lo peor todavía está por venir. Es cierto, si al ver las noticias, usted ha visto que hemos estado hablando del COVID, que se estaba hablando mucho de la enfermedad, que se estaba hablando mucho de la salud, pero lo más terrible es saber que estalló una bomba o estalló un almacén de este tipo de productos allá en el Líbano y lamentablemente muchas personas murieron. La pregunta que nace de todos estos eventos es, ¿qué más va a pasar? ¿Qué más va a acontecer? Sabes que parece que ya vino todo el mal, pero todavía continúa una serie de cosas más con respecto a esto. Aparentemente ya hemos llegado al fondo, pero no nos dábamos cuenta que hay otro fondo más abajo. Y en la vida de José también se da lo mismo. Ya había sido esclavizado y ahora ya estaba saliendo del problema, cuando en la casa de Potifar, en el lugar donde él trabajaba, fue tentado. ¿Fue tentado a qué? A perder esa fidelidad que había prometido camino hacia Egipto. Y mientras iba en el carruaje como un esclavo, él se había aferrado a Dios. Y dice entonces ahora la Biblia que teniendo el buen trabajo, que teniendo favor de su amo, ahora venía una tentación difícil para José. Sin embargo, José salió victorioso. José decidió no pecar, José decidió vivir la vida que Dios tenía para él y cumplir el propósito que Dios quería en su vida. Había recordado lo que Dios había hecho en el pasado con Abraham, con Isaac y con Jacob, y se aferraba a eso. Sin embargo, fue entrampado, fue engañado, y como producto de esta situación fue a parar a la cárcel. En realidad José debía de morir. ¿Y por qué debía de morir? Porque alguien que hiciera esto a un egipcio merecía la pena de muerte. Pero tanto era el amor de Potifar por José, que en realidad no lo mandaron a morir,
sino simplemente lo mandaron a la cárcel para tener alguna idea de que en algún momento, en algún futuro, quizás pueda ser liberado. Y pues así pasó. José entonces ahora pasaba de esclavo a preso, a estar en la cárcel. Y dice entonces la Biblia que a pesar de haber ido a la cárcel, es decir, ya era un esclavo, y dice la Biblia que Jehová estaba con él. También dice la Biblia que el amo de José veía que Dios estaba con él. Sin embargo, ahora que vino la prueba y lo mandaron a la cárcel, mira lo que dice la Biblia acerca de José en el verso 21 del capítulo 39. Dice así: pero Jehová estaba con José. A pesar de que José había llegado al punto más terrible de su vida, porque ahora estaba en la cárcel y quizás no había ni siquiera futuro para él en la cárcel. Pero dice la Biblia que Jehová seguía con él. Nosotros no podemos dudar de que Dios siempre va a estar a nuestro lado, sea donde sea que lleguemos. No podemos separarnos del amor de Dios. Y dice entonces aquí la Biblia que Jehová estaba con José y extendió su misericordia. El verso 21, extendió su misericordia. Pues Dios hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. En tu trabajo y en mi trabajo, muchas veces quizás no podamos llevarnos bien con el jefe, ¿verdad? Pero ¿quién puede cambiar el corazón de la persona que te empleó? ¿Quién puede cambiar el corazón de aquellos quienes te rodean en el trabajo? ¿Quién crees que lo puede hacer? Obviamente Dios. Si tú piensas que por la manera de comportarte, por los chistes, por las bromas, saben que tenía yo a algunos amigos, en un trabajo hace mucho tiempo, que ellos salían a celebrar con el jefe, a tomarse unas cervezas, a comer alguna serie de cosas, porque querían ser amigos del jefe, para que así tuvieran ciertas comodidades y beneficios. Pero se equivocaron, porque el jefe, al verlos borrachos, sabían que estos no eran capaces de ser confiables en un trabajo que sí lo necesitaban. Por esa razón, lamentablemente, muchas personas fracasan, porque al querer hacer feliz a la persona que es tu jefe, lamentablemente llegan a malas costumbres. La vida de José es la demostración de que ese paradigma no es cierto, sino que el único que puede hacer posible que el jefe o las personas que te emplearon te quieran, te respeten, te amen y te valoren, es el favor de Dios en tu corazón. Por lo tanto, necesitamos nosotros acercarnos más a Dios para que el favor que podamos recibir de otras personas venga no por el amor de esas personas a ti, sino porque Dios lo puso en su corazón. Cuando José llegó a la cárcel, el jefe de la cárcel, estamos hablando de la cárcel, empezó a tener cierta relación con José de una amistad muy buena. Qué increíble. Aún en la cárcel, José era querido. Era querido por su padre, claro, era odiado por sus hermanos. Era querido por su jefe, claro, pero fue odiado por la esposa de Potifar. Era querido por el jefe de la cárcel y era odiado y envidiado por los demás presos. Qué incongruencias en la vida, qué desbalances de la vida. ¿A ti no te pasa lo mismo? ¿Eres querido por algunos y odiado por otros? Pero dice además la Biblia que a pesar de haber sido hijo a esclavo y de esclavo a preso, hay una tercera fase en la vida de José que se encuentra en el capítulo 40 y nos habla de la situación mucho más profunda de la que José ya había pasado. Dice en el capítulo 40 que José se entrevista con dos hombres en la cárcel. Uno de ellos era copero, el copero del rey, el que traía el vino hacia el faraón, y otro era el panadero. Y dice el verso 8 que cuando José se acercó a estos hombres, ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y José entonces le dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿Saben qué? Esta es una de las características de aquellos que trabajamos. ¿Tú trabajas? Sí, yo también. Pero esta es una de las características de todos los que trabajamos. Los dones, los talentos, las habilidades que Dios te ha dado son de Dios. No son tuyas,
ni mías, ni de la academia, ni del instituto. Son características que Dios te ha dado a ti como le ha dado a cada uno en el mundo. Dios las ha entregado para que tú seas feliz. Estos dones increíbles que Dios entrega son para beneficio de tu alma, para que así puedan salir frutos del Espíritu de Dios en nuestro corazón. ¿Qué semejante actitud la de José en la cárcel, que al acercarse al preso, al copero y al panadero, les dijo: ¿cómo que no hay quien interprete? Sí hay, yo no, pero Dios sí. ¡Qué increíble! Si José era el intérprete de los sueños, ¿cómo es que se atrevió a decir yo sé? No, José se atrevió a decir: Dios es el que interpreta los sueños y yo puedo ayudarte a que así sea. Qué interesante actitud la de José. Es una de las actitudes especiales de aquellos que trabajamos día a día. Que no podamos decir: mira, yo puedo hacer estas cosas por mí mismo. No, sino que podamos decir: sí, yo puedo ayudarte. Puedo poner un techo porque Dios es capaz de ayudarnos a hacerlo. Puedo encontrar la mejor manera de solucionar tus conflictos porque Dios es el que ayuda a resolver los conflictos. Es a Dios a quien presentamos en el trabajo, no a nosotros los que nos presentamos en el trabajo. Y cuando José hizo esto, entonces los hombres empezaron a contarle sus sueños. El sueño del copero se registra del verso 9 al verso 13 del capítulo 40, y él le dice todo lo que le ocurrió, todo lo que le pasa. Y José entonces interpreta su sueño y le dice que de aquí a 3 días se levantará el faraón y levantará tu cabeza y te restituirá. Y el copero entonces alegre decía: bien, lo hice, perfecto, yo sabía que no podía hacer esto. Yo sabía que el faraón me amaba. Pero entonces, al escuchar esto que José le había dicho al copero, el panadero también pensó que lo mismo le pasaría a él. Entonces le contó alegremente su sueño. Hey, José, mira, yo también quiero que me ayudes. Yo también tuve un sueño. Y dice el verso 16 al 18, el sueño del panadero. Lamentablemente, José le interpreta el sueño no como una bendición, sino como un castigo. El panadero moriría y el copero sería restituido en su cargo. Así que inmediatamente José se dio cuenta que estaba en la cárcel, estaba en un lugar incómodo, en un lugar terrible, y se acercó al copero. Y miren lo que dice al copero en el verso 14 y 15. Noten lo que dice aquí José al copero. Y él le dice lo siguiente: acuérdate pues de mí cuando te vaya bien. Te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón, y que me saques de esta casa, porque fui raptado de la tierra de los hebreos, y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. ¿Qué estaba haciendo José? ¿Te das cuenta? Estaba pidiendo una ayudita. ¿Qué pasó con el joven José, que tanto amaba a Dios, que se entregaba a Dios, que dependía de Dios? En su desesperación, como tú y como yo, quería que Dios le respondiese inmediatamente. Estaba en la cárcel. Hey, date cuenta, de hijo a esclavo, de esclavo a preso, ahora estaba preso. Entonces necesitaba salir de ser preso, a volver a la tierra de los hebreos, como dice ahí el texto. Y eso se lo dijo al copero y le dijo: mira, acuérdate, tú que vas a salir allá, acuérdate quién te ayudó, te dijo el sueño. Acuérdate, por favor. Pero hay otra cosa más interesante en el verso 23, al término del capítulo 40. Sin embargo, dice la Biblia, el jefe de los coperos, ¿saben qué hizo? No se acordó de José, sino que lo olvidó. A veces nosotros buscamos ayuda en asuntos externos, pero nos olvidamos de depender de Dios. José estaba desesperado, pero la historia ya casi llega a su fin. El copero tuvo su participación con Faraón, y dice el capítulo 41 que pasaron 2 años para que José no dependiera de los amigos, no dependiera de los favores, sino que dependiera únicamente de Dios. Y dice así el texto en el capítulo 41, que el faraón tuvo un sueño. En el verso 9 dice que el copero entonces reaccionó y se acercó al faraón para contarle que había encontrado en la cárcel un hombre que le adivinaba los sueños. En el verso 14 el faraón entonces llama a José, y en el verso 16 José vuelve a decirle lo que dijo al copero y al panadero,
que Dios tiene el conocimiento, pero no él. Y una vez más entonces José, ahí delante del faraón, le dijo el sueño y la interpretación. Y entonces el faraón no tuvo más remedio, dice el verso 33, que elegir al hombre más prudente, al hombre correcto, para poder enfrentar esta difícil situación de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Y así es como José entonces pasa de hijo a esclavo, de esclavo a preso. De preso pasó a ser olvidado por sus amigos. Nadie se acordaba de él. Pero ¿sabes qué? Aun cuando nosotros pasemos dificultades como estas, aun cuando seamos esclavos del pecado, aun cuando caigamos en lo más profundo del pecado, y aun cuando hayamos sido ignorados por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por los seres más amados, olvidados por aquellos a los que le hacemos favores, aún así, aún a pesar de todo, Dios está con nosotros. Dios nunca nos olvidará. Dios nunca nos dejará. Y aunque pasemos un valle de aflicción y de muerte, Él estará con nosotros allí en medio. Y aun cuando dejemos de depender de los seres humanos, cuando dejemos de depender de los favores, cuando dejemos de depender de los amigos, entonces, solo entonces, olvidándonos de las dependencias del mundo y empecemos a depender de Dios, Dios se manifestará totalmente en nuestra vida. Puso Dios a los ojos de Faraón a José, para que Faraón le entregase toda la tierra de Egipto. Y dice el verso 41 lo siguiente, a mí me gusta mucho este texto. Dijo además el Faraón a José, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué decía el proverbio? ¿Has visto a un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, nunca delante de los de baja condición. ¿Has visto a alguien dispuesto a servir donde esté? Nunca estará con los demás. Siempre estará delante de los de gran importancia, porque el servicio siempre nos llevará al lugar correcto. Y así fue entonces como José pasó a ser de hijo a esclavo, de esclavo a preso, de preso a olvidado y de olvidado por el mundo y por sí mismo. Entonces Dios volvió a darle todo lo que le había faltado. Le dio un hogar, le dio familia, le dio el gozo de volver a ver a su padre, le dio el gozo de volver a ver a sus hermanos, le dio el gozo de que ellos reconocieran lo que él soñaba, que era comunicación de Dios, y le dio el gozo, Dios, a José, de que ahora no tendría solamente un hogar, sino que todo el mundo conocido de aquel entonces, él ahora iba a servir, iba a dar de comer en los 7 años de escasez que hubo en toda la tierra. Qué maravilla que Dios haya escogido un hombre así como José. Y lo escogió porque él tenía una característica interesante. Siempre estuvo dispuesto a servir. Dios nos va a sostener en medio de las peores dificultades de nuestra vida. Dios siempre va a estar allí. Dios nunca nos va a olvidar. Pero lo que nosotros no debemos olvidar es que debemos servir en todo momento. Cuando las dificultades aparecen, o como una frase lo dice para los marineros, cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras que se van, pues muchas veces, en ocasiones, algunos nos vamos cuando todo va mal. Y es difícil para muchos soportar el peso de la responsabilidad. Pero Dios es el que hace que ese deseo de servir siempre sigue existente en el corazón. Insistentemente para poder ayudar a los demás. Insistentemente para ser una luz en medio de la oscuridad. Él nos sostendrá donde quiera que nosotros vayamos y donde quiera que nosotros estemos. Que Dios te bendiga en esta mañana. Quiero compartir contigo este canto en esta mañana especial. Él nos sostendrá. Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar, Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección.
amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está. No tengo dudas ni temores, refugio en la aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Dios me llevará hasta la eternidad. Gracias, Natalia. Vamos entonces a orar en este día. Amado Dios que moras en los cielos, te agradecemos porque tú eres un Dios bueno, porque tú, Señor, eres nuestro Dios, y a ti, Señor, te rendimos nuestra vida. Sabemos, Señor, que en las difíciles situaciones tú estarás con nosotros, y por esa razón queremos rendirnos a tus manos y queremos rendirnos a tus pies. Dios, ayúdanos en este día a ser cada vez más semejantes a ti, y sobre todo a depender en cada momento de tu voluntad. Permítenos hacerlo así, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.